Estamos estudiando la doctrina del Espíritu Santo y los he traído por el Antiguo Testamento para que vea y palpe cómo es que la obra que hacía el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento la sigue haciendo en el Nuevo Testamento. Y es bueno que tú como cristiano, como bautista, tengas cómo respaldar tal doctrina. Porque hay muchas olas que no tienen o erran en relación a la doctrina del Espíritu Santo. Algunos dicen que es una fuerza y bueno, por eso vimos desde el Antiguo Testamento cosas que vimos. Hemos visto más de 23 cosas. Entre ellas vimos que el Espíritu Santo dotaba de sabiduría, inteligencia, capacidades. Veíamos que respaldaba en los problemas. También vimos que advertía cuando los enemigos se acercaban, y un claro ejemplo lo vemos en Otoniel. Otoniel, y por enterado, y vino el Espíritu Santo, inmediatamente avisa al pueblo. Vimos que es quien nos ayuda y ayudaba en el Antiguo Testamento a juzgar con integridad, con rectitud. Y estas cosas que voy a estar mencionando son las mismas que sigue mostrando el Espíritu en el Nuevo Testamento. ¿Qué sería? ¿Qué sería si no tuviera el cristiano al Espíritu Santo? Otra de las cosas que veíamos es que venía al ser humano con poder, y eso también lo observamos en el Nuevo Testamento. Nos conduce a hablar la palabra de Dios, nos impulsa a hacerlo, nos transforma también a un nuevo hombre que constantemente Dios está regenerando, lo está transformando, lo está cambiando. Se manifiesta en poder, nos hace personas diferentes. También nos impide actuar en nuestra propia maldad. Si no fuera porque tienes al Espíritu Santo, ¿cuántas cosas no ya estarías haciendo o estarías atascado si no fuera por el Espíritu de Dios? No solo nos impide a no hacer la maldad, nos lleva también a mostrar la bondad de Dios. Nos lleva a respetar también lo que es de Dios. A respetar lo que es de Dios. A valorar las cosas de Dios. Nos lleva por el buen camino, por el camino correcto. Y todo esto que hemos estado viendo es la obra del Espíritu Santo. Nos usa con buenos propósitos. Nos envía la ayuda moral que necesitamos, y eso lo veíamos en la vida de David, cómo es que el Espíritu Santo obra en la gente que iba acercándose a él para darle palabra de aliento, de ayuda moral, porque se encontraba solo. Envía ayuda física también. Obra en las personas para que te acerquen la ayuda. En aquello quizá que estás necesitando, que estás requiriendo en un instante, Dios obra por medio de su Espíritu. También veíamos que da paz, le dio paz a David, nos guía, y eso fue la enseñanza hace 15 días. Recordemos al sacerdote Joiada, cómo es que el Espíritu de Dios lo guió a servir conforme a su voluntad. También vimos que el Espíritu exhorta. Cuando vino a la vida del hijo del sacerdote Joiada, cuando vino a la vida de Zacarías, cómo es que inmediatamente cuando vio Dios que el rey se iba a apartar, viene el Espíritu Santo sobre la vida de Zacarías y lo exhorta a decirle que
que no hiciera tales cosas, que no quebrantara la palabra de Dios. Y no solo lo exhorta, lo advierte. Y finalmente en esta historia veíamos cómo que también es el que hace justicia, se manifiesta en justicia. Y todas estas cosas, las mismas las encontramos en el Nuevo Testamento, las mismas. Y eso nos lleva a ver que Dios no cambia, Dios sigue siendo el mismo. Amén. Sigue siendo el mismo. Veíamos otras muchas cosas también, cómo es que, por qué se apartaba en el Antiguo Testamento del ser humano, y veíamos una de esas cosas que es porque iban en contra de Dios, porque pasaban por alto su propio pecado, pasaban por alto el pecado de los demás, ya no escuchaban la voz de Dios, se justificaban de sus errores, tendían a mentir, su corazón ya estaba cauterizado, y eso lo vemos en la vida de Saúl. Honraba más al hombre que a Dios, y era una persona muy necia para con Dios y para con el líder que Dios había establecido. Y bueno, eso es lo que hemos visto de forma general en relación a la doctrina del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Yo creo que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, y aunque hay otros temas, otras enseñanzas pendientes por darles, en esta ocasión estaríamos viendo otra enseñanza basada en el Nuevo Testamento. Y vamos por favor al capítulo 16 del Evangelio según San Juan. Juan 16. Verso 7. Vemos también en la Biblia cómo al Espíritu Santo se le identifica por su personalidad demostrada, por sus atributos, por sus nombres, por sus características, por sus acciones, por las obras que realizó en el ministerio del Señor Jesús. Pero veamos lo que dijo el Señor Jesús antes de ascender a los cielos. Pero yo os digo la verdad. Son palabras del Señor Jesús. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Os conviene que yo me vaya. La palabra conviene de una palabra griega, sunfero, que quiere decir beneficioso, provechoso y útil. Os conviene y es provechoso y es útil que yo me vaya, dijo el Señor Jesús, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a ustedes. Y es ahí donde empieza la transición. ¿En qué sentido? Que el Señor habla del Espíritu Santo, del Consolador, que vendría siempre y cuando Él ascendiera a los cielos. El Consolador no vendría a ustedes, mas si me fuere, os lo enviaré. Lo envía el Consolador. ¿Saben? La palabra Consolador viene de otra palabra griega, Parácleto. Parácleto significa intercesor y abogado, es decir, que el Consolador vendría como un intercesor y como un abogado a morar ya de forma definitiva en la vida del creyente, ya no de forma selectiva, ya no de forma temporal, sino vendría ahora, pero era necesario que Jesús ascendiera. Es interesante cómo es que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, lo vemos obrando como un abogado también. Lo vemos obrando como un intercesor. Y eso es algo bonito. ¿Cómo es que la Biblia nunca se contradice? Encuentras esta doctrina, la recibí en el Nuevo Testamento. Decían los pastores, miren, nosotros les damos únicamente las bases, ustedes síganle. Y vaya que la misma doctrina se explica en el Antiguo. La presencia del Espíritu Santo antes era selectiva, temporal, mientras que en el Nuevo Testamento
a partir de Hechos capítulo 2, viene a morar de forma universal y permanente entre los creyentes. Es interesante que viene a la vida del ser humano cuando el ser humano reconoce su condición de pecado, se arrepiente de todos sus pecados y en ese instante le pide a Jesús que more en su corazón como su Salvador personal. El Espíritu Santo lo regenera. El Espíritu Santo es el que hace la obra de nuevo nacimiento. El Espíritu Santo lo bautiza en el mismo Espíritu, colocándolo en el cuerpo de Cristo. Esto es la iglesia, y esa es una obra maravillosa que es por medio del Espíritu de Dios. Pero yo os digo la verdad, os conviene. Cuando vemos lo que hace y lo que sigue haciendo el Espíritu Santo, entendemos por qué dice el Señor, os conviene que yo me vaya. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador, el abogado, el intercesor, no vendrá a ustedes, mas si me fuere, os lo enviaré. Una promesa de parte de Dios. Y esta ocasión veremos un poquito de su personalidad. Un poco de su personalidad. Hablar de la personalidad del Espíritu Santo se debe de hacer, sobre todo considerando que no puede ser medido con normas humanas. El Espíritu de Dios no puede ser medido con normas humanas porque es Dios, mas sin embargo, cuando alguien posee atributos, propiedades, cualidades de la personalidad, sin lugar a dudas se cree que es una persona, y la veremos por medio de la Biblia. Porque es importante que usted conozca sobre la doctrina del Espíritu Santo. Hay una denominación que dice que el Espíritu Santo no es una persona. Dice que es una fuerza activa de poder impersonal y se la comparan con el aliento, con el viento que Dios usa para hacer su voluntad. Y también dicen que esta fuerza es una fuerza activa de Dios, pero que no es parte de la Trinidad y no creen en la Trinidad. Creen que es una fuerza, un poder nada más que les ayuda en una capacidad, les da capacidad de hacer ciertas tareas, que únicamente es algo que Dios envía como ayuda, pero no como una persona. Y vamos a desmantelar esta errancia, esta mentira en relación a las acciones personales. Vamos por favor a Apocalipsis capítulo 2, verso 7. ¿Cómo es el Consolador? ¿Cómo es el Espíritu Santo? ¿Cómo es el abogado? ¿Cómo es el intercesor? Primero que nada, en Apocalipsis 2:7 dice la palabra: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice ¿a quién? A las iglesias. El Espíritu de Dios habla. Y aquí le mando un mensaje a las iglesias en Apocalipsis 2. Y aquí vemos un claro ejemplo. Dice, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Qué le dice el Espíritu a las iglesias? Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Si fuera una fuerza, no hablaría. Él habla como una persona, como cualquiera de nosotros. Y saben, tiene un mensaje, y analizando este mensaje, no es nada diferente a los mensajes del Antiguo Testamento. ¿En qué sentido? En que habla para que el ser humano, para que el cristiano, para que el pueblo del Señor sea firme en la obediencia a Dios. Y eso es lo hermoso que vemos en la Biblia. En el Antiguo habla, no quebranten los mandamientos de Dios. En el Nuevo Testamento, en el mensaje a las iglesias, les exhorta a vencer. Les exhorta a continuar en obediencia a Dios.
Sigue hablando. Sigue hablando. Y habla lo que el pueblo necesita escuchar, no lo que quiere escuchar. En el Antiguo Testamento hablaba lo que era necesario que el pueblo comprendiera, que el pueblo entendiera, y lo sigue haciendo. Él sigue hablando. ¿Para qué? Para que el pueblo siga venciendo. Vencer, de una palabra griega, nikao, alcanzar la victoria, alcanzar el triunfo, ser victoriosos en Cristo Jesús. Sigue hablando y hablando y hablando el Señor. Y es un claro ejemplo de lo que vemos en segundo libro de Crónicas 24:20. Por favor, vamos a este verso. Y de esto estuvimos enseñando hace 15 días. En segundo libro de Crónicas. Aquí habla que venzan. ¿Para qué? Para que puedan comer del árbol de la vida. Una exhortación. En segundo libro de Crónicas, cuando vio que el rey se estaba apartando de Dios, miren lo que hace también el Espíritu. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y puesto en pie donde estaba más alto que el pueblo, le dijo: así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? Hablando, exhortando a que no quebrantemos el mandamiento de Jehová. Una iglesia donde te hablen, donde no quebrantes el mandamiento de Jehová, donde no te hablen que desertes el pecado, que te apartes del pecado, que te apartes de la voluntad del diablo. Debes de tener cuidado. El Espíritu siempre hablará la palabra de Dios, a que te vuelvas a Dios, a que seas vencedor, a que no quebrantes los mandamientos de Jehová. ¿Por qué hoy en día hay tantas iglesias y se llenan de tanta gente? Y tiene que ver esto, porque no se les confronta con la palabra del Señor, no se les exhorta a apartarse del pecado, y se les da únicamente lo que quieren escuchar. La iglesia, ¿dónde te vas a dar cuenta que realmente está Dios hablando? Cuando se predica su palabra. Y no es como que la palabra sea para unos cuantos. La palabra es para todos, hermanos. Amén. Es para todos. Para la iglesia, para el pastor, para los que servimos, para los que aún no. Es para todos. Y siempre el Señor nos muestra en su palabra el Espíritu hablando para que no quebrantemos sus mandamientos. Porque hay tantas masas hoy en día. Hay gente que cambia de un lugar a otro porque ahí me exhortan, ahí me están confrontando. ¿Sabes algo? Si estás en pecado y quieres cambiarte de iglesia a una iglesia donde se predique la palabra de Dios, pues el mismo Espíritu que te confronta en una iglesia es el mismo que te va a confrontar en otra sana iglesia. Porque el Espíritu de Dios es el mismo, Él no cambia. Hay veces creemos que cambiarnos va a cambiar las cosas y no sabemos que para que cambien las cosas tenemos que cambiar nosotros. Él sigue hablando. ¿Para qué? ¿Qué le dijo Zacarías al rey? Lo enseña aquí. ¿Por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? ¿Por qué violan los mandamientos de Jehová? ¿Por qué viven apartados del mandamiento de Jehová? Porque viven la vida desinteresada en las cosas del Señor. ¿Esto para quién es? ¿Para ustedes nada más? No. Esta es una exhortación de parte de Dios hoy para todos los que estamos aquí. Amén. Es para todos, hermanos. Tú deberías de sentirte contento de escuchar que la Biblia se te enseña,
Contento cuando alguien te dice por medio de la palabra que es Dios mismo para que no quebrantes los mandamientos del Señor. Dice, no os vendrá bien por ello. Hay veces creemos que se está para apapachar, para decirte, no pasa nada, mira, ¿qué tanto es tantito? No, no te irá bien. Cuando no se habla la palabra, créeme que no hay un amor hacia el pueblo de Dios. Porque únicamente cuando estamos en la voluntad del Señor, nos irá bien. Y hay veces que lo tomamos de una forma distinta. ¿Cómo te va a ir bien? Diciéndote las cosas por tu lado. No te irá bien así. No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, Él también os abandonará. ¿Qué sucede? Y les mencionaba hace 15 días que la reacción del pueblo nunca fue muy favorable. Vamos al verso que sigue. Pero ellos hicieron conspiración ¿contra quién? Contra aquella persona que les hablaba la palabra del Señor. Y tal persona tenía el Espíritu de Dios. Pero ellos hicieron conspiración contra él y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. ¿Eso es donde pasó? En el Antiguo Testamento. Y pasó en el Nuevo también. ¿Se acuerdan de Esteban? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué sabe usted de Esteban? Una de las cosas que habla la Biblia de Esteban, que era una persona llena, ¿de quién? Del Espíritu Santo. ¿Y cómo terminó? Apedreado. ¿Por qué? Porque cuando al pueblo se le confronta con su pecado, tiende a reaccionar de esta manera. Ha cambiado en el Antiguo Testamento, cambió en el Nuevo Testamento, cambiará hoy en día, no cambia. Qué bonito cuando hay gente que sale quebrantada. Qué bonito cuando la gente reconoce su pecado. Qué bonito cuando dice, la palabra, Dios me habló el corazón. Salen quebrantados, reconociendo su pecado, reconociendo su maldad. Pero no siempre es así. Habrá quienes la toman a su manera y no les agrada del todo. Dios, por medio de su tercera persona, sigue hablando y usando su palabra. Su palabra habla. ¿Sabes algo? Una fuerza te va a confrontar, te va a hablar. No, no. Así que cuando alguien te diga, no, es que es una fuerza, llévalos a segundo libro de Crónicas 24:20, a los pasajes que ya hemos enseñado anteriormente, segundo libro de Crónicas 24 y a otros pasajes. Así que el Espíritu de Dios, dentro de su personalidad, habla, 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 habla. ¿Y qué crees? Vamos a dejar de ser nosotros y Él continuará, ¿qué creen? Hablando. ¿Qué cosa? La palabra del Señor. La palabra del Señor. Número 2, algo que hace el Espíritu de Dios es que nos instruye. No solo habla, en el aspecto de hablar. Ahí vemos en Apocalipsis hablando. Nos enseña y enseñar tiene que ver con una instrucción en la verdad que es las Sagradas Escrituras para que comprendamos y apliquemos la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y vamos por favor al Evangelio según San Juan capítulo 16. Juan 16, verso 13.
Hay veces nuestro corazón se forma una coraza, que la enseñanza ya no se toma como de parte de Dios. Juan 16, miren este bello verso. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, haciendo referencia al Espíritu Santo, Él os guiará a toda ¿qué? La verdad. Él os guiará a toda la verdad. Él es quien te va a capacitar, quien te va a estar enseñando, quien te va a estar instruyendo a conocer la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará, nuevamente aquí la palabra hablará. Hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de qué, de venir. El Espíritu de Dios nos enseña. Y esta es otra característica de la personalidad, que no solo habla, no solo es una acción la de hablar, sino también que enseña. ¿Quién te va a enseñar si no es una persona? Una fuerza no te puede enseñar. Él, enviado por el Señor, vino para enseñarnos, para guiarnos y hablarnos, no por su propia cuenta, sino que nos hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Nos transmite el conocimiento bíblico de manera clara, nos brinda el entendimiento de las Sagradas Escrituras. Hay pasajes que vas a decir, no lo entendí, escuchas otra enseñanza y comprendes más y más. Bueno, es la obra del Espíritu de Dios para enseñarte la verdad, para enseñarte su palabra. Y no solo nos brinda entendimiento de Dios, sino que nos ayuda en nuestro carácter, nos enseña cómo debe de ser tu carácter, te guía a una mejor relación con el Señor. Este proceso de enseñar va más allá de que tú te memorices algo. Habrá gente que salga comprendiendo algo de la Biblia, no recuerda bien todo lo que dijo el pasaje, pero se llevó en su corazón una enseñanza. Y cuando hace esos cambios, ve esos frutos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo lleva a comprender, lo lleva a entender, le da esa iluminación de la palabra. Así que parte de lo que Dios hace por medio de su Espíritu es enseñar. ¿Acaso ya sabes, comprendes todo lo que el Espíritu Santo tiene que enseñarte? ¿Están de acuerdo que nos hace mucho, todavía nos hace mucho por aprender? Es poco lo que sabemos. Hay gente que se cree muy sabia, muy capaz y sabiendo unas cuantas letras. Es interesante, lees un capítulo una vez, dos veces, y Dios te sigue llenando y dando enseñanza y enseñanza. ¿Y por qué esto no lo vi antes? Deberías de venir dispuesto con un corazón, dispuesto a recibir enseñanza. Saber que no lo sabes todo. Nos vamos a morir, hermanos, sabiendo un vasito de agua, comprendiendo poco. Así que déjate enseñar. No creas que lo sabes todo, que los años, que el tiempo. Un servidor, sigo aprendiendo y me voy a morir desconociendo muchas cosas. Pero debes de saber, bien con un espíritu humilde de decir, voy a recibir enseñanza de parte de algo tiene Dios que enseñarme, algo tiene Dios que hablarme. Vemos al Espíritu de Dios hablando
Incluso ahí en el segundo libro de Crónicas 24:20, hablando, enseñando. Vamos nuevamente a este verso. Segundo libro de Crónicas 24:20. ¿Qué les habló el Espíritu aquí? Así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? ¿Sabes qué veo aquí? Hay cosas que el Espíritu de Dios ya nos ha enseñado. Sí, ya te ha enseñado. Ya te ha instruido, ya lo sabes. Mas sin embargo, nos habla para recordarnos lo que ya sabemos. Sí, ya sabes. Ya sabes de que no debes de mentir. Ya sabes que no debes de robar. Ya sabes que no debes de andar de murmurador. Ya sabes que no debes de andar produciendo discordia. Ya sabes que no debes de practicar ciertas cosas. Ya lo sabes. Mas sin embargo, el Espíritu de Dios nos habla para recordarnos. Aquí hay algo que le está recordando al rey. ¿Por qué? Porque tendemos a ser muy olvidadizos. Y no es porque no sepamos, hermanos. No es porque haya falta de enseñanza, sino porque a veces somos bien necios y rebeldes y queremos hacer las cosas a nuestra manera. Los padres ya saben cómo atender y disciplinar a los hijos. Los hijos ya saben cómo deben de honrar a los padres. Mas sin embargo, el Espíritu habla porque es necesario que recordarnos lo que ya sabemos. Y eso habla cuando hay necedad. Mientras el pueblo no cambie, Dios va a seguir hablando. Y quizás los mismos temas. Y eso lo veíamos hace 8 días. Porque así ha dicho Jehová, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? El rey sabía cuáles eran los mandamientos. Y saben algo, nosotros sabemos muy bien qué es correcto y qué es incorrecto. Mas sin embargo, Dios en su bendito amor y bondad siempre te envía a alguien para decirte lo que ya sabes, lo que ya sabemos. Está hablando. ¿Por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? Dice, no os vendrá bien por ello. ¿Hay algún pasaje que recuerdes antes de que pasara al segundo libro de Crónicas 24:20? Y nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, ¿qué? Meditarás en él para que guardes y hagas, ¿qué? Y hagas todas las cosas que a Dios le agradan. ¿Para qué? Para que te vaya bien. Es algo muy similar. Pareciera que el rey ya sabía. Pero a veces hay que recordarle a los jóvenes, hey, no andéis en yugo desigual, hey, ama a tu esposa, hey, provee para los tuyos, hey, honra a tus padres, hey, sujétate en tu iglesia. Y otros muchos temas. ¿Por qué? Porque tendemos a olvidarnos. El Espíritu de Dios constantemente está hablando. Habla. Y no se cansa de hablar. Estas son acciones de la personalidad. Número 3, en Romanos 8:26. En Romanos 8:26 vemos que también ayuda. Acciones de una persona ayudan. Dice, y de igual manera el Espíritu, ¿qué hace? Nos ayuda. La ayuda es el asistente divino del cristiano. Es quien nos fortalece, es quien te consuela, es quien te ayuda en los momentos de debilidad y no precisamente en la tentación.
Te ayuda en la tentación, también te ayuda cuando estás débil. La palabra débil de una palabra griega, atsenia, que significa debilidad en cuerpo y en mente. Es decir, que el Espíritu de Dios te ayuda cuando estás débil físicamente y cuando moralmente tu vida es un caos. Cuando estás en pecado, en problemas de inmoralidad, problemas de cualquier tipo, ahí está Dios, la tercera persona, ayudándote. Una fuerza no lo puede hacer. El Espíritu de Dios, la persona, la tercera persona sí lo puede hacer. Y te ayuda y me ayuda en los momentos de debilidad. Ahora, ¿qué veíamos en el Antiguo Testamento? Si recuerdan cuando Saúl envió unas tropas para ir por David, y cuando llegaron los soldados allá cerca donde estaba David y Samuel, ¿qué pasó con las tropas? ¿Sí recuerdan? Empezaron a profetizar, una vez, dos veces, tres veces, y llega Saúl y también empieza a profetizar. El Señor te ayuda en tu debilidad, en el cuerpo físicamente, en tu mente también te ayuda. Mas sin embargo, ¿qué vemos también en la vida de Saúl cuando llegó con aquellos sacerdotes con Doeg? Después de que Dios le ayudó a evitar hacer el mal contra el sacerdote Samuel, contra el profeta Samuel y contra David, llega un momento donde Dios dice: ya te ayudé y te sigue ayudando y continúa ayudándote, pero si el ser humano persiste en el pecado, ¿quieres continuar en el pecado? También vemos que aquel que te ayuda en tu debilidad, aquel que te abre, te da una salida, aquel que te fortalece para que salgas. Llega un momento también en la obra del Señor, ya no detuvo a Saúl para acechar contra los sacerdotes. Lo había ayudado una vez, dos veces, tres veces. ¿Y cuántas veces Dios te ayuda y te ayuda? Llega un momento de, a ver, este está necio. Lo he ayudado, le he abierto la salida y todas las rechaza, todas las ignora, todas las desprecia. Órale pues. Y lo vemos. Es el mismo obrar. La misma forma de obrar. Él te ayuda por medio de la oración, pero si no oras, Él te ayuda por medio de la enseñanza que recibes cada servicio, pero si la ignoras, Él te ayuda y te impulsa a hacer lo correcto, pero si lo evitas, Él te consuela y te fortalece para seguir adelante, pero si no quieres, lo que sí veo es que constantemente el Señor nos está ayudando. Amén. A veces sientes que no puedes. Quizá hay quienes ya quieren tirar la toalla. Ya no aguanto, pastor, ya no aguanto, ya no soporto, ya no quiero vivir así, ya no quiero estar en este problema, esta enfermedad, y estás ahí y Dios te ayuda ahí en ese momento de debilidad. Lo vemos en la Escritura, en todo momento el Espíritu ayudando. Qué bonito. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda. En nuestra debilidad, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No solo te ayuda, no solo en las cosas que te conviene. Mire qué dice la palabra en este mismo verso, y ese es el punto 4. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? A veces pedimos cada cosa. Es incrédula, Señor, y ayuda idónea. ¿Cuál? Si no es la voluntad del Señor y quieres que te ayude. Señor, bendice esto que tengo, el recurso, y he robado.
y otras muchas. Bendice y quieres que Dios te escuche y tienes estorbo tu oración porque tienes problemas en tu casa, con tu esposo, con tu esposa, y quieres la bendición y la ayuda del Señor. Otra de las cosas que vemos es que, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero miren quién está ahí. Pero el Espíritu mismo intercede por quién, por nosotros. Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y el punto 4 es que intercede. Pero analizando la Biblia, hermanos, en el Antiguo Testamento, aquí este pasaje habla de que intercede cuando usted está orando, cuando usted está clamando, cuando usted está pidiendo. Él es quien está intercediendo con el Padre para que recibas la ayuda. Pero ¿qué cree? No solo intercede con el Padre, también intercede en esta vida terrenal. Y vamos a ver un ejemplo. Es decir, que te ayuda a interceder en este mismo ambiente terrenal para cuando tienes un problema con alguien más. Y eso me encantó de esto de la palabra. Interceder significa bíblicamente, intercede a favor de. Intercede a favor de. ¿Quién es el que pone en gracia o quién es el que te pone en gracia para cuando tienes un problema, para cuando vas a buscar un trabajo, para cuando vas a solucionar algo, para cuando requieres algo? ¿Quién es el que te pone en gracia a los ojos de los demás? Y eso lo vemos desde el Antiguo Testamento. No solo intercede con el Padre, sino intercede también aquí entre las personas. Interceder a favor de su pueblo, de su iglesia, de sus hijos, de los suyos. ¿Qué significa esto? Que cuando estoy orando, el Espíritu Santo está intercediendo por mí, pero también cuando abro los ojos y voy a hacer algo, Él es quien intercede con las personas con las que voy a tratar. Qué bonito. No sé si te ha pasado que en los momentos donde pensabas que iba a ser un caos, que la regaste y vas y les externas tu problema y la persona está calmada y tú esperabas algo así como que es Dios obrando. Y vamos por favor a el mismo pasaje de Segundo de Crónicas. En el mismo verso 24, Segundo de Crónicas 24. Y esto es por mencionar un pasaje, hermanos, pero hemos estado viendo otros pasajes donde vemos que el Espíritu Santo intercede. Intercede a favor de, en beneficio de, en ayuda de. Qué bonito. Por eso cada vez que vayas incluso a buscar un trabajo, ponte a orar. Señor, deja que el Espíritu de Dios sea quien obre. Deja que sea Él quien se manifieste en todo lo que hagas. En este verso, volvemos por favor al segundo libro de Crónicas. Capítulo 24, verso 21. En el verso 20. A ver, vamos al 19. Y les envió, ¿qué? Profetas. ¿Para qué? Para que los volviesen a Jehová, los cuales les amonestaron. Mas ellos no los que escucharon. No los escucharon. Verso que sigue. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada.
Y puesto en pie donde estaba más alto que el pueblo, le dijo, así ha dicho Dios. Observen lo que hace, y aquí hay algo interesante, está intercediendo. Zacarías probablemente estaba, probablemente no tenía ni palabra al momento, pero en cuanto vino el Espíritu de Dios a su vida, las palabras que salieron de Zacarías, si usted las analiza, está intercediendo para que no quebranten el mandamiento de Dios, y parte del quebrantamiento del mandamiento de Dios era matar al hijo del sacerdote Joiada. Está hablando, está intercediendo. Hey, no quebrante, no hagan lo que van a hacer. Está intercediendo, está hablando por él. Mas, sin embargo, les importó un cacahuate. ¿Por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien. Les advierte, no les irá bien. Mas, sin embargo, no les interesó. Vamos al verso que sigue. Pero ellos hicieron conspiración contra él y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. Habló. Si observas que intercedió como abogado aquí, ¿qué es lo que hace un abogado cuando la ley se está violando y está defendiendo a alguien y ve que están violando sus derechos? Inmediatamente el abogado actúa para interceder. Hey, estás violando el artículo tal en defensa de aquel que tiene a un lado. Bueno, si usted observa, aquí está el mismo obrar del Espíritu, obrando como abogado, diciendo, hey, no quebranten la ley del Señor. Está intercediendo por Zacarías. Y es ahí donde vemos la ilación, abogado, intercesor, consolador. Pero ellos hicieron conspiración contra él y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. Verso que sigue. Así el rey Joás no se acordó de la misericordia que Joiada, padre de Zacarías, había hecho con él. Antes mató a su hijo, quien dijo al morir, ¿qué cosa? Jehová lo ve y lo demande. Alguien abogó por él, alguien habló por él. Verso que sigue. Está intercediendo. A la vuelta del año subió contra él el ejército de Siria y vinieron a Judá y a Jerusalén y destruyeron en el pueblo a todos los principales de él y enviaron todos el botín al rey de Damasco. Verso que sigue. Porque aunque el ejército de Siria había venido con poca gente, Jehová entregó en sus manos un ejército muy numeroso. ¿Saben qué me habla aquí, hermano? Ahora, aquí hay otra aplicación. ¿Quién estaba intercediendo para que esto no aconteciera al pueblo, hermano? ¿Quién estaba intercediendo para que no vinieran el ejército de Siria a afectar al pueblo de Dios? El Espíritu de Dios estaba intercediendo. No solo estaba intercediendo por la vida del sacerdote de Zacarías, sino estaba intercediendo por el mismo pueblo para no ser dañado, para no ser afectado. Y así es Dios, sigue intercediendo para que no seas afectado como pueblo. De tal manera que aquí vemos la consecuencia de que hicieron caso omiso a aquel que fue intercesor, aquel que fue el abogado, el Espíritu de Dios. Porque aunque el ejército de Siria había venido con poca gente, Jehová entregó en sus manos un ejército muy numeroso. De eso Dios los quería evitar. Por cuanto habían dejado a Jehová, el Dios de sus padres, así ejecutaron juicios contra Joás. Verso que sigue. Y cuando se fueron los sirios, los dejaron
Lo dejaron agobiado por sus dolencias y conspiraron contra él sus siervos a causa de la sangre de los hijos ¿de quién? Observe qué es lo que quería evitar Dios. El abogado estaba abogando por Zacarías, estaba abogando por el pueblo y estaba abogando por su rey, por el hijo de Joiada, por el pueblo y por el rey. Ese mal les vino, ¿por qué? Porque no escucharon a aquel que estaba intercediendo. Y lo mismo es para este tiempo. La advertencia que no escuches de parte del Señor no solo te va a afectar a ti, va a afectar tu iglesia, va a afectar tu familia, va a afectar muchas cosas de tu vida por no prestarle atención a aquel que te está hablando. Así que conspiraron contra él sus siervos a causa de la sangre de los hijos de Joiada, el sacerdote, y lo hirieron en su cama y murió, y lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes. Acciones personales del Espíritu de Dios. Número 1, que habla. Número 2, que enseña. Número 3, que nos ayuda. Número 4, que intercede. Y veremos otras más en la siguiente enseñanza. Así que espero que haya sido de bendición. Vamos a ir a Dios entonces. Amado y buen Dios, te damos gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias porque tu palabra es maravillosa, Señor. Sigue siendo el mismo, sigue sobrando de la misma manera. Bendice a tu pueblo, fortalécelo, Señor, y permite que esto que acaba de recibir de enseñanza sobre el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, Señor, sea de bendición, que tengan base, Señor, para responder, para hablar que es una persona, no es una fuerza. Pues una persona habla, enseña, ayuda y intercede. Bendice a tu iglesia y permítenos seguir aprendiendo más de tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el santo nombre de Jesús. Amén. Hermanos, gracias. Dios nos siga bendiciendo.